Y tenemos con nosotros a un invitado muy adecuado para los momentos que estamos viviendo, además que uno de los tipos que más sabe de desarrollo productivo, Juan Carlos Alac. Yo le voy a seguir diciendo Alac, puede ser Halak, pero digamos Alac. Está muy bien. Doctor en Economía de la Universidad de Harvard, experto en Economía en Desarrollo Productivo, titular de Economía en Económicas de la UBA, investigador principal del CONICET, largo currículum. Entre otras cosas fue subsecretario de Inserción Internacional en 2019 y presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior en 2017-18. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Marta, Alejandro, un placer estar acá. Una aclaración, soy investigador independiente del CONICET, que es una categoría inferior a... No quiero presumir de más de lo que... No hacía falta, no hacía falta. Sí. Yo arranco con un tema muy candente. Hace unos días te hizo una entrevista muy interesante Luciana Vázquez en La Nación, y donde explicaste tu posición sobre la necesidad de una apertura comercial gradual y afirmaste que no hacía falta un shock, en especial en sectores que generan muchos puestos de trabajo. En las últimas semanas hay un conflicto muy fuerte en torno a este tema, donde el gobierno viene planteando que los empresarios son responsables de la falta de competitividad, que la apertura tiene que ser muy rápida, que el que quiebra y que las cosas vienen así. La UIA, por su lado, la Unión Industrial, dijo: sin industria no hay nación. Es como que entramos en una situación intensa en ese sentido. ¿Y qué opinas vos de esa polémica? Primero, venimos de estar muy cerrados y está bien que vayamos a una economía más abierta. El problema principal no es tanto discutir hoy cuál es el nivel de apertura que querríamos óptimamente en el largo plazo, sino la velocidad a la que se abre. Se abrió muy rápido porque veníamos de niveles de cerramiento, llamémosle, muy fuertes, que era esto de tener que pedir licencia para cada despacho de importación. Esto en ningún país del mundo se hace. Veníamos de ahí más que nada impuesto por una necesidad macroeconómica, más que por política de protección. Era el problema de un esquema macroeconómico que no andaba bien, y era la forma que encontraban para lidiar con el problema. Ahora, creo que en la misma nota vos decís que la economía está estancada, ¿no? Y bueno, el tema que todos queremos saber es ¿cómo estamos en camino de salir de eso? Además decís, la inflación es un problema macro, ¿no? Sí. Y cómo combinamos lo macro con lo micro, las dos cosas. Tuvimos la semana pasada acá como invitada a Marina Dalpolleto, donde decía que no se puede obviar lo macro de lo micro ni lo micro de lo macro, ¿no? Bueno, ¿cómo explicamos a la audiencia estas combinaciones? Yo igual separaría el problema de inflación con el problema de apertura comercial. Ajá. Me parece que el problema de inflación es independiente del mayor o menor grado de apertura. Me parece que es otra cosa. Podrías cerrar la economía más o abrirla más y no vas a resolver ni mejorar demasiado el problema inflacionario. Eso es con política macroeconómica, monetaria, que Marina es mucho más apropiada que yo para hablar de eso. En lo que es la apertura comercial, la economía, ¿qué pasa? Está estancada, es como el promedio de muchas cosas que están pasando en la economía y a nivel microeconómico. Muchas empresas que cierran porque no pueden competir con lo que viene importado. 23.000 en los últimos 2 años, ¿no? 23.000 y... Es un dato que nos pasaron no hace mucho. Bueno, y la mayoría de esas empresas que cerraron, ahora no quiero decir algo que esté mal, no son 23.000, la mayoría no son de bienes transables, o sea, no sufren de la competencia importada, la mayoría de servicios. Pero en la industria también se perdieron muchas empresas. Igual yo no me preocupo tanto porque se reduzca la cantidad de empresas, no sería mi preocupación, porque uno pensaría que uno de los beneficios de abrirse al comercio
es justamente que sobreviven las empresas más productivas y se hacen más grandes esas empresas. Entonces, una transición hacia una economía más abierta, uno esperaría que hayan sectores que se contraigan, por ejemplo el textil, que se contraiga. Sectores que no pueden competir con China, o es muy difícil competir con China, o con otros países, con Vietnam, hoy con la India, con Camboya, no sé, el sector textil, el sector de calzado, el sector de muebles, la metalmecánica, hay sectores muy sensibles a la competencia importada. No sé, por ejemplo, calzado, hay una empresa de calzado en Misiones que se abre la economía, despide cientos de personas, se cierra la economía, contrata cientos de personas, para, no sé, pegar zapatillas, 2 pedazos de zapatilla las pega. Eso es algo que quizás en el largo plazo no queremos hacer eso, queremos hacer otra cosa. Entonces, también a nivel empresa, hay empresas que tienen 3 líneas de productos, 5, y quizás tienen que hacer 3 y concentrarse en esas. Yo siempre digo que quizás un problema de las empresas en Argentina es hacen muchos productos y tratan de competir mucho en el producto no diferenciado, en el producto masivo. Y en eso es difícil competir con China o competir con muchos países de salarios bajos. El producto no tiene diferenciación, compite por precio. Y en eso es muy difícil. Tendría que tratar de competir por calidad, tecnología, diseño. Pero en eso le falta entrenamiento por tantos años de economía muy cerrada. El caso de la ropa puede ser un ejemplo que vos lo has desarrollado bastante. Sí, lo que pasa es que es un ejemplo fácil de entender. Claro. Lástima que es un sector muy particular en términos de que es muy difícil competir en el sector textil en el mundo. Entonces, seguro hay un lugar para Argentina en el mundo de la ropa. Seguramente aún haciendo una reconversión exitosa va a ser más chico de lo que es ahora. Es muy difícil mantener la magnitud que tiene el sector en una economía más abierta. Ahora, Juan Carlos, y le doy paso a Mercedes que te quiere hacer una pregunta, pero sobre esa misma base, ¿cómo se compatibiliza esa necesidad de apertura que se entiende en lo que vos planteás con el mantenimiento de fuentes de trabajo que no van a ser reemplazadas? Es decir, con este verso de que me decís, sí, no, como los productos que vienen son más baratos, con la plata que sobra la gente va a comprar otras cosas para que haya más empresas, ¿no? No me suena que vaya a ser tan fácil. ¿Cómo se hace eso? Justamente, no es tan fácil. Ese es el problema. Que esto que uno piensa que sería bueno que pase en el largo plazo, no pasa tan rápido. Entonces, lo que dice Milei, se van la gente de un sector, pero después se expande el otro lleva tiempo. Y no solo eso, y no es solo que lleva tiempo, pero que va a pasar inexorablemente. Hay empresas que con tiempo se podrían reconvertir hacia apuntar a la exportación, apuntar al diseño. Si no le das suficiente tiempo, quizás cierra y es una empresa que podría haber sido competitiva y no lo va a hacer nunca porque cerró. Entonces, ese es el problema. Juan Carlos, ahí justamente me parece importante. Vos haces una definición de productividad relacionando con la exportación y por un lado el tema de calidad. Y vos justamente, me encantaría que pudieras definir productividad para la audiencia. ¿Qué significa concretamente que Argentina aumente su productividad? Es re buena pregunta, porque acá quiero hacer un punto también, porque cuando nos imaginamos productividad en general, ¿qué nos imaginamos? Que se produce lo mismo con menos insumos o menos factores de producción. Por ejemplo, ser más eficientes en la producción o tener tecnologías que si yo hago mesas, ahora las hago saco más mesas por trabajador, digamos. Uh-huh. Pero esa es una dimensión de la productividad, pero quizás la dimensión más relevante de productividad a la que deberíamos apuntar no es esa, sino a crear más valor con los mismos recursos. Entonces, ¿qué es la productividad? A veces la solemos pensar en términos físicos, hacer más con lo mismo, ¿no? Hacer lo mismo con menos recursos. Esa es la palabra, con menos recursos, muy bien dicho, con menos recursos. Y sin embargo, el gran desafío es lograr más valor con los mismos recursos. Entonces, a veces eso en general no se piensa que eso es productividad, pero esa es la dimensión más relevante. Si yo hago una camisa,
Bueno, no hacer la camisa que se vende a $20, sino hacer una camisa que se venda a $60. Pero para eso tengo que tener una buena tela, tengo que tener la costura, el botón que no se salga, tengo que tener un lindo diseño, los colores, la tintura que no se salga. Hay una anécdota que contás vos de un bebé y el botón. Bebé, ¿no? La ropa de bebé. ¿Podés contarla rapidito para que se entienda? Sí, porque yo siempre hablo de calidad. Yo estudié mucho el tema de calidad y el problema de calidad. Claro. Y siempre les cuento le hablo de esto a los alumnos, siempre les doy esta anécdota que le fui a regalar, vino un amigo que vivía afuera y había tenido familia, y yo le hice un regalo comprando una ropa de bebé de alta calidad, no sé, le compré lo mejorcito que hay en Plaza, fui a estas casas, estas marcas conocidas de bebé, y le compré una ropa, no sé, linda, ya no me acuerdo. Entonces cuando llego se lo doy el regalito y se lo ponen al bebé. Y nos quedamos charlando, ¿sí? Y al rato el bebé se estaba comiendo un botón. Entonces, que la gracia de esto, ¿qué es? Que el diseño era bárbaro. Era hermoso, los colores, la tela era una buena tela, era algo caro. Y sin embargo, había una dimensión de esto para mostrar como las distintas dimensiones de la calidad, y que si no está todo bien, falla, el todo falla. Entonces acá se vende bien con la protección, eso se puede vender como algo de alta calidad. En países desarrollados, una prenda así no se vende, no entra al mercado, porque se come en un juicio terrible. Entonces eso es un poco la falta de dinámica competitiva que tiene la industria local, que le falta un poco eso. Digo esto en promedio, siempre hay empresas súper competitivas, súper innovadoras, y las hay muchísimas. No quiero que esto sea, es un promedio, pero la macro, le influye el promedio a la macro. Entonces, volviendo al tema, es eso, hace falta más tiempo. Después hay otro factor, que tengas políticas que ayuden a que crezca la parte que tenga que crecer, y eso hay muy poco. Eso iba a ir a eso. Vos planteás que desde el Estado hay que hacer una buena política de promoción comercial, y hablás no de Alemania o de Suecia o de Australia, hablás de Chile. Decís que Chile tiene Pro-Chile, que es fuertísimo, y nosotros no. Y sí, ¿Cómo es eso? Y muchos países de Latinoamérica tienen agencias de promoción de exportaciones fuertes en capacidad también, en el rol que juegan. Acá es muy débil, ha sido muy débil en general, pero se debilitó más con este gobierno, que en general todas las agencias del Estado que tienen un rol en lo productivo fueron debilitadas, o sea, desde el INTI, el INTA, la Agencia de Promoción de Exportaciones, dentro de la estructura del Estado también, no sé, la Secretaría PYME, muchos programas se achicaron. Uno puede criticar a todas estas agencias, tienen y tenían miles de problemas, pero también son agencias que hacían cosas por el sector productivo y se podría tratar de mejorarlas. Tuvieron momentos mejores y momentos peores según la gestión. Es una cuestión de gestión, de saber gestionar, que hagan bien la tarea que tienen que hacer. Pues no es algo de Argentina nada más, en todo el mundo hay estas agencias de extensión tecnológica, de promoción de exportaciones, de extensión agropecuaria, y es común en el mundo que haya esto. Aún en los países más liberales, como Chile, que siempre fue muy liberal, todo esto lo tiene. Tal cual. Hay otra nota tuya que publicaste en noviembre del 25 con Andrés López, que me pareció muy interesante, donde ustedes sostienen que las exportaciones basadas en recursos naturales como vaca muerta y la minería, que son el foco del actual gobierno, no alcanzan para un desarrollo sostenido, aunque se lograran las metas planteadas para 2030. Hacen un análisis muy interesante, explican por qué, porque yo he leído cosas distintas a las que dicen ustedes, donde dicen, bueno, podemos llegar a tanto, pero no hacen el análisis que hacen ustedes, que es la comparación de exportación por habitante. Explica un poquito ese tema de la exportación por habitante. Sí, porque hay una fantasía de que vamos a hacer Australia, explotando recursos naturales. Y vos sabés que hay mucha discusión entre, digamos, los más desarrollistas y los más liberales sobre qué es Australia, por qué es rica. Y algunos dicen, bueno, porque explotó sus recursos naturales y dejó que los explotó, digamos,
lo supo También explotar. mencionan ustedes Noruega y Nueva Zelanda. También, sí, bueno, Noruega, Australia tiene mucha minería, Noruega tiene mucho petróleo, Nueva claro. Zelanda quizás es más agro y no tiene... Pero se mencionan esos países, se discute sobre si en realidad fue porque lo dejaron hacer, como es el approach del gobierno actual, o si hubo política de fomentar que haya toda una estructura de proveedores, de servicios, de perforación, hay un montón de lo que se llama el upstream de esto, ¿no? Como, ¿no? Las empresas que ayudan, por ejemplo, empresas mineras, hay empresas mineras australianas. Claro. Acá cuando vienen a explotar, vienen australianas. Entonces no es solo que alguien explota, sino que sus propias empresas explotan sus recursos y tienen empresas que hacen la maquinaria, que hacen la explotación. Pero aún si más allá de esta discusión, queda en segundo plano cuando uno ve la cantidad de recursos que tiene Australia o Noruega, y no hablamos de los países típicos petroleros, hablamos de países que se desarrollaron. No tenemos ni cerca eso. Nosotros no tomamos una cosa nuestra. Pero esto tiene que ver también con la calidad del Estado, ¿no? Estados más eficientes, estados menos eficientes, y cómo influye eso en el desarrollo de estas circunstancias, ¿no? Pero esa sería una discusión relevante si tuviéramos esos recursos, pero ni siquiera los tenemos. Claro. No tenemos esa cantidad de recursos. Por eso esta métrica, Claro. no hicimos hicimos tomando las estimaciones optimistas que hacen empresas privadas, el gobierno, sobre proyecciones de lo que podría ser en un escenario optimista lo que se saque de petróleo a 5 y a 10 años y de minería también. Y aún tomando todo eso, no llegamos ni a los talones a lo que tiene Australia ni Noruega, ni siquiera a lo que tiene Chile. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, Qué bárbaro. esta idea de que con eso solo vamos a ser un país desarrollado, sí, perdón. No va. Vos, Juan Carlos, hablás de que lo que sí por ahí funcionaría sería sectores de alta intensidad tecnológica, ¿no? Y hablas inclusive de industria nuclear, espacial. No me acuerdo, pero en algún lugar hablas de la industria del conocimiento, en la entrevista que te hicimos hace un tiempo acá en la radio. Me gustaría, en este momento, ¿eso se puede actualizar? Ok, no vamos por el tema de recursos naturales, porque no nos alcanza para hacer el mismo desarrollo que estos países. ¿A dónde tendríamos que apuntar y las políticas públicas eventualmente empujar? ¿Cuáles serían estos Mira, sectores? yo no quiero un poco distinguir un poco porque hay mucho pensamiento desarrollista que enfatiza mucho la alta tecnología, ¿no? Y le pone muchas fichas. Nosotros o sea, sí está bueno. Y tenemos conocimiento, por ejemplo, en la parte nuclear somos relativamente fuertes, no hay una historia de capacidades de la tecnología nuclear. Pero las oportunidades nuestras no están en decir un sector o el otro. Es más transversal que vertical. Es esto, Okay. es pensemos la distinción entre producto masivo, más poco diferenciado, y producto con más diferenciación. Ustedes dirán, ¿pero qué es la diferenciación? Es que tenga estos, piensen en una, no sé, se puede ver en la ropa, en los muebles, pero incluso en la química o en la petróleo. Ustedes tienen el producto más estandarizado, más commodity, y cuando uno va para arriba, empieza a tener muchas dimensiones de diferenciación. A veces no es tecnología, es diseño. Ujú. Es Claro. que la calidad, que no se salga el botón. Que el diseño sea lindo, que también la tecnología, Vos obviamente. hablas del packaging también. El inclusive, PACA, ¿no? claro, Para exacto. tomar en cuenta. Y bueno, por ejemplo, yo pongo el caso, hay una empresa que no hay problema que la nombre, es Sinteplast, una empresa de pinturas, Ujú. argentina, y que está instalada, exporta y está instalada en Latinoamérica. Y yo lo llevé a los chicos del curso, fuimos a visitar la fábrica, estaba allá y le digo, ¿y cómo compite con las multinacionales de la pintura? Porque la pintura no es algo fácil, es algo químico, en tener innovación. ¿Cómo les compiten a los alemanes que son fuertes en eso? BASF, no sé, Sherwin. Sí, sí, claro. Y dice, no, es que no competimos por la tecnología, competimos en el servicio. Claro. Nosotros formamos a los que venden en los comercios, que venden pintura,
Tenemos toda una estructura de formación de esa gente, de cómo atender al cliente, para decirle, cuando viene a comprar una pintura, asesorarlo sobre qué pintura comprar y qué no. Claro, marcar una diferencia. Que quizás los de BASF no tienen eso, la pintura es hermosa, bárbara, pero no atienden bien al... Pero entonces las dimensiones en donde uno puede son infinitas. Yo te toco otro tema. Me acuerdo cuando, a Sergio, obviamente mi hijo de Sergio Dulcanov lo conoces, cuando estaban juntos ustedes, él estaba en industria como subsecretario también, y propiciaba la ley de compre argentino. Y me acuerdo que la clave que planteaba también, que no era negarse en absoluto a la apertura iba por otro carril, pero era convocar inversiones, el modelo que siempre me citaba Sergio de Israel. Decía que vengan todos, pero que todos dejen. Es decir, que me dejen know-how, que me dejen posibilidad de generar lo que vos decís. Australia, bueno, tiene sus propias empresas mineras. ¿Cómo hacemos? Ahí tiene que haber un rol también del Estado para que eso se pueda trasladar y generar capital propio argentino. Sí, ¿sabes qué? Es difícil saber qué funciona en esto. Poner un porcentaje de compra nacional puede ser bueno acompañado de otras cosas. Claro. Solo, en general, me parece que no funciona. Y tuvimos mucho tiempo eso solo y no sirvió. Y creo que no funciona. Sí, acompañado Ale, de otras... Antes de que cierres, déjame hacer una sola pregunta. Algo va a pasar, Mercedes, me preocupa que llueva. Lo dijiste 4 minutos antes en lugar de decirlo cuando estamos terminando. Bárbaro. Termina la idea, Juan Carlos. Que tenés que acompañarlo de otras cosas y no está claro qué es lo que funciona. Pero lo primero es tenés que querer hacer lo que decís vos, como gobierno. Es decir, vienen ahora Vaca Muerta, que es un... Claro, tal cual, es un buen ejemplo. Minería, que viene un montón de empresas. Hoy está viendo, todas las provincias ponen un mínimo de compra nacional, de compra provincial. Ya no me parece buena política porque está no acompañada de nada y claro. A nivel provincial una ineficiencia se encarece el costo para el que opera eso. Pero sí hay un montón de otras cosas que se pueden hacer o eso acompañado de... es querer hacerlo. Si uno lo quiere hacer le puede salir un poco mejor, un poco peor, pero va a poder desarrollar. En el petróleo tenemos mucho desarrollo de proveedores locales. Hay muchas empresas, sí. Hay una historia por YPF y por la explotación de petrolera de años. En minería no hay nada, no hay casi nada, es muy poco lo que hay. Y no hay una empresa nacional. Entonces hay un desafío de encontrarle la vuelta a cómo hacer de esta explotación algo que nos, apalancado en eso, uno pueda construir otra cosa. Hoy no hay ni la intención de buscar cómo hacerlo bien. Dale, Mercedes. Sí, yo quería preguntarle a Juan Carlos, leyendo y escuchando muchas de las entrevistas que te hicieron, vos siempre hablas de tu interés por la economía real. En algún momento de tu vida dijiste, quiero además participar de la discusión pública y lo lograste. Bueno, de todo aquello que vos quisiste hacer con los programas de calidad y de exportación, ¿qué querrías hacer, ¿no? Si tuvieras así la varita mágica, ¿qué querrías hacer? ¿Dónde querrías empezar a poner el esfuerzo para sacar adelante todo esto de la Argentina que pueda no solamente generar bienestar, sino distribuir bienestar, ¿no? Yo en términos de política productiva pensaría mucho de abajo para arriba, de trabajarlos, tener diálogo estructurado con los sectores, de escuchar al sector privado qué necesitan y tener las agencias del gobierno participando de eso y tenerlas aceitadas para poder responder a los problemas que surgen. Eso se hizo antes, aparte que yo manejé esos ámbitos de coordinación. Hoy eso está haciendo mucho Brasil, con el Plan Nova Industria, está haciendo mucha coordinación y pensamiento estratégico, es decir, un sector hacia dónde va, pero no algo planificado, pero no, sí, se entiende. Pero sí, como es en el sentido común, ¿no? Con cualquier organización, es decir, a dónde estamos yendo, qué se necesita, es pensar eso. Hoy no hay eso. El Estado hoy no tiene sectorialistas.
que sepan. Vos decís, te nombran ministro de Economía y decís, a ver, ¿qué hacemos con la industria del mueble? ¿Dónde están el Estado los que saben del sector de mueble? No hay una estructura del Estado que tenga gente con conocimiento de los sectores. La industria de autos, que es importantísima, está cambiando terriblemente. Vos decís, en la estructura del Estado, ¿quién sabe staff técnico que haya pensado durante años, que conozca el sector y puedas pensar, no es que lo definan, pero que me pueda informar sobre por dónde pasan los desafíos, qué opciones tenemos de política? No los hay en el Estado. Entonces terminan hablando con los grandes empresarios que les dicen lo que les conviene a ellos y un poco se toman decisiones, creo, muy ad hoc, e incapaces de tener una estrategia coordinada, es decir, Correcto. en este sector vamos para este lado, en este sector, pero no es que hay que elegir un sector. Hoy está habiendo mucha reconversión en los sectores. Hay una parte buena, vos al principio me preguntabas del estancamiento y que nunca te terminé de contar eso. Hay una parte buena, empresas que están invirtiendo, que están comprando, se están tecnificando, están buscando para dónde salir afuera, están mejorando sus productos. Pero a la vez que está eso, es mucho mayor la otra parte, donde empresas que no aguantan, no tienen espalda y cierran, despiden gente. Entonces todo este proceso de unas cierran y otras abren o se reconvierten y cierra una línea y expando otra, como es con tan poco tiempo, predomina más una cosa que la otra. ¿No? Pensás qué va a pasar a futuro, quizás hay un mundo feliz donde termina tomando fuerza no se está viendo que tenga tanta fuerza. Ojalá que suceda, no se está viendo que esté sucediendo, pero no es un estancamiento donde nada pasa, es un estancamiento donde están pasando mucho cae, mucho se abre, pero en condiciones tan desfavorables, también con algo que no hablamos, que es quizás un tipo de cambio apreciado, que hace muy difícil la parte buena y muy fácil la parte mala, entonces no compensa una cosa a la otra. Juan Carlos, estamos en el tiempo, pero hay una sola cosa que yo te quiero preguntar y que la contestes en un minuto. Hace 2 años charlamos con vos un largo rato de Tierra del Fuego. En ese momento parecía y había una expectativa de que el régimen prebendario, que si hay un régimen prebendario, ya que se dice tanto, es el de Tierra del Fuego, se recondujera hacia una cosa, que el Estado dejara de poner no me acuerdo si eran más de $1.000 millones anuales, cual, que sí. los tenías vos calculados, para armar celulares en Ushuaia y que 2 empresas ganen fortuna incalculable. ¿Se avanzó algo en eso en estos 2 años? Muy poco. Lo más importante es que se bajó el arancel para los celulares. El impacto de 16% a 0%, eso es lo más importante. Y el impacto que tiene eso todavía no se sabe. Hoy la producción de celulares es mucho menor, pero principalmente porque hay una caída en el consumo estos últimos meses, del consumo durable, por esto de que la gente ya llegó a su límite de endeudamiento, claro. Empieza con morosidad, entonces está muy parada toda la parte del consumo durable. Eso solo, no se tocó más que eso, bueno, y después las licencias de importación, las CIRAs no están más, entonces hay más competencia importada. Porque no está eso, pero eso no es el régimen, eso toda el la régimen economía. no se tocó, en esencia. El régimen no se tocó, el arancel esto no es parte del régimen tampoco, o sea, de lo que es parte del régimen en sí, no se tocó nada. Juan Carlos Salac, economista, desarrollo productivo, gran tema. Muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias.